Rulings that the Supreme Court will issue in the coming years will decide the survival of our Second Amendment, our religious liberty, our public safety, and so much more. To maintain security, liberty, and prosperity, we must preserve our priceless heritage of a nation of laws, and there is no one better to do that than Amy Coney Barrett. El vídeo que comienza tiene como objetivo presentar un análisis institucional y explicativo de un acontecimiento político reciente ocurrido en los Estados Unidos, que ha sido objeto de atención por parte de analistas políticos, juristas, investigadores del sistema constitucional estadounidense y actores institucionales en diferentes esferas del gobierno. Se trata de un episodio cuyos contornos aún se están interpretando y debatiendo, y que no puede entenderse como un hecho aislado o como un acontecimiento con consecuencias automáticas. Por el contrario, se inscribe en un contexto más amplio de funcionamiento de las instituciones democráticas estadounidenses y de interacción continua entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como entre el gobierno federal y los actores externos que mantienen relaciones políticas, económicas y diplomáticas con los Estados Unidos. Desde que el acontecimiento se hizo público, han circulado diferentes interpretaciones You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an... podrían recorrerse a partir de ese momento. Estas interpretaciones no son homogéneas ni convergentes, ni constituyen predicciones o diagnósticos definitivos. Reflejan interpretaciones condicionales, basadas en precedentes históricos, normas constitucionales, prácticas administrativas consolidadas, y la observación de cómo suele reaccionar el sistema político estadounidense ante situaciones de gran complejidad institucional. Lo que se observa hasta el momento es la coexistencia de distintas evaluaciones sobre el alcance del episodio, sus posibles repercusiones y los mecanismos formales a través de los cuales podría procesarse a lo largo del tiempo. A lo largo de este video, se examinarán algunos de estos posibles escenarios, siempre desde una perspectiva analítica e institucional. El enfoque no se centrará en afirmaciones categóricas ni en lecturas urgentes, sino en la descripción de los procesos que podrían activarse si determinados factores se confirman o evolucionan de manera específica. En análisis preliminares, los expertos han destacado que el sistema político de los Estados Unidos funciona mediante procedimientos graduales, que implican consultas, evaluaciones técnicas, deliberaciones formales y revisiones sucesivas. Así, incluso los acontecimientos que generan una amplia atención pública tienden a ser absorbidos por las instituciones de forma progresiva, sin respuestas inmediatas o lineales. Uno de los puntos centrales destacados por juristas y politólogos es que la Constitución estadounidense establece una distribución de competencias que limita las reacciones unilaterales y exige la coordinación entre los diferentes poderes del Estado. Esto significa que cualquier desarrollo institucional relevante depende de la actuación combinada o secuencial del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, cada uno dentro de sus atribuciones específicas. En este sentido, los debates actuales no se centran en un único actor o en una decisión aislada, sino en cómo se podrían activar o ajustar los mecanismos de controles y contrapesos a medida que se desarrollan los hechos. En el ámbito del poder ejecutivo, los analistas consideran que los episodios políticamente sensibles suelen desencadenar revisiones internas de los procedimientos administrativos, los flujos de información y las estrategias de comunicación institucional. Estas revisiones no implican necesariamente cambios de política, sino que reflejan la necesidad de garantizar la previsibilidad jurídica.
la continuidad operativa y el cumplimiento de las normas vigentes. En contextos similares observados en el pasado, los departamentos y agencias federales tienden a adoptar posturas más cautelosas, reforzando la centralidad de los dictámenes técnicos y las evaluaciones jurídicas en la toma de decisiones. Se trata de un movimiento interno que a menudo se produce de forma discreta y técnica, sin anuncios públicos ni cambios visibles inmediatos. En lo que respecta al Congreso, las lecturas institucionales apuntan a la posibilidad de intensificar el papel de supervisión legislativa. El poder legislativo estadounidense dispone de instrumentos formales para solicitar información, celebrar audiencias y elaborar informes que tratan de aclarar las implicaciones administrativas, legales y políticas de acontecimientos relevantes. Estos instrumentos se utilizan a menudo de forma incremental, comenzando por iniciativas exploratorias, que no presuponen conclusiones previas. Los analistas señalan que este tipo de actuación puede prolongarse durante meses o años y que sus efectos dependen tanto de la dinámica política interna como de la disposición de los parlamentarios a transformar las preguntas iniciales en acciones legislativas más sólidas. El Poder Judicial, por su parte, tiende a actuar solo cuando se le presenta casos que implican disputas legales específicas. En los análisis académicos, es recurrente la observación de que los tribunales federales evitan intervenciones abstractas en controversias políticas, optando por decisiones limitadas al alcance de las demandas presentadas. Si el acontecimiento reciente da lugar a litigios relacionados con contratos, derechos administrativos o la aplicación de normas federales, estos procesos podrían seguir los trámites habituales del sistema judicial, con decisiones dictadas en diferentes instancias. A lo largo de periodos prolongados, este ritmo gradual se considera una característica estructural del Poder Judicial estadounidense y contribuye a la ausencia de resultados rápidos o definitivos. Otro elemento que se menciona con frecuencia en los debates especializados se refiere a la interacción entre el contexto nacional y el entorno internacional. Estados Unidos mantiene relaciones institucionales complejas con aliados, socios económicos y organismos multilaterales. Y los acontecimientos internos pueden generar diversas interpretaciones externas. Los analistas de política exterior consideran que, en situaciones de este tipo, los diplomáticos y los equipos técnicos suelen dar prioridad a la gestión de las expectativas y a la preservación de los canales de diálogo, evitando interpretaciones precipitadas o movimientos bruscos. Este esfuerzo de contención institucional tiene por objeto garantizar que los desacuerdos o las incertidumbres no se traduzcan automáticamente en cambios estructurales en las relaciones internacionales del país. Es importante destacar que todas estas posibilidades siguen estando condicionadas por factores que aún están en desarrollo. Las futuras decisiones del Congreso, del Ejecutivo y del Poder Judicial, así como la evolución del debate público y las interpretaciones académicas, pueden influir de manera significativa en la trayectoria institucional del episodio. Ninguno de los escenarios discutidos debe entenderse como inevitable o concluyente. Representan más bien hipótesis analíticas, formuladas sobre la base del funcionamiento histórico de las instituciones estadounidenses y la observación de cómo los sistemas democráticos complejos tienden a lidiar con situaciones de incertidumbre política. A lo largo del vídeo, se invitará al espectador a comprender estos procesos desde una lógica institucional y no desde una narrativa centrada en juicios morales o expectativas de resultado. El propósito es ofrecer un marco explicativo
que permita situar el acontecimiento reciente dentro de los engranajes formales del Estado, destacando cómo las normas, los procedimientos y las prácticas administrativas moldean las posibles respuestas. De este modo, el análisis busca contribuir a una comprensión más amplia e informada de las dinámicas políticas en curso, reconociendo que sus resultados dependen de decisiones aún no tomadas y de interacciones institucionales que siguen abiertas y en constante evolución. A medida que avanza el debate institucional y el reciente acontecimiento sigue siendo analizado por diferentes sectores del sistema político estadounidense, un segundo conjunto de escenarios comienza a ser discutido con mayor atención por juristas, analistas legislativos y especialistas en administración pública. Estos escenarios se centran menos en las reacciones iniciales y más en las posibles dinámicas a medio plazo que podrían surgir si el episodio sigue siendo relevante en la agenda política e institucional. Se trata de una etapa en la que los procesos dejan de ser meramente reactivos y pasan a implicar evaluaciones más estructuradas sobre precedentes, responsabilidades formales y posibles ajustes normativos o administrativos, siempre dentro de los límites establecidos por la Constitución y la legislación federal. En el ámbito del Congreso, una de las vías que se mencionan con frecuencia consiste en profundizar en el ejercicio de la función de control mediante mecanismos ya consolidados. Los analistas consideran que, si el episodio sigue suscitando preguntas públicas y técnicas, los parlamentarios podrían optar por ampliar las investigaciones ya existentes o iniciar nuevos ciclos de análisis a través de comisiones permanentes o especiales. Este movimiento no presupone necesariamente una dirección específica o un resultado predeterminado, sino que refleja la prerrogativa legislativa de recopilar información, evaluar impactos y registrar oficialmente interpretaciones institucionales. En experiencias anteriores, este tipo de proceso tiende a caracterizarse por fases sucesivas de recopilación de documentación, testimonios técnicos y elaboración de informes intermedios que alimentan el debate político a lo largo del tiempo. Existe la posibilidad de que estas iniciativas legislativas se centren inicialmente en aspectos administrativos y procedimentales, como la conformidad de los actos del Ejecutivo con las leyes vigentes, la adecuación de los mecanismos de transparencia y la gestión de posibles conflictos de intereses. Según análisis institucionales, este enfoque gradual permite al Congreso ejercer la supervisión sin anticipar juicios concluyentes, dejando espacio para ajustes voluntarios por parte del Ejecutivo o para aclaraciones adicionales. En algunos casos, los informes elaborados en este contexto terminan sirviendo más como instrumentos de registro histórico y orientación futura que como desencadenantes inmediatos de medidas legislativas más incisivas. Otro escenario considerado por los expertos implica el uso del poder presupuestario como forma indirecta de influencia institucional. El Congreso tiene la autoridad para definir las condiciones de financiación de los programas federales y en contextos de controversia política puede optar por introducir requisitos adicionales de rendición de cuentas o informes periódicos asociados a determinadas áreas sensibles. Este tipo de ajuste se describe a menudo como técnico y administrativo y suele incorporarse a leyes presupuestarias o autorizaciones específicas, sin gran visibilidad pública. Sin embargo, con el tiempo, estas condiciones pueden alterar significativamente la forma en que las agencias ejecutivas operan y se relacionan con otros actores institucionales. En el ámbito jurídico, los académicos destacan que el desarrollo de escenarios a medio plazo depende en gran medida de la existencia o no de litigios relacionados con el episodio.
En caso de que se interpongan acciones judiciales, los tribunales federales podrían ser llamados a pronunciarse sobre cuestiones específicas, como la interpretación de normas administrativas, la validez de actos ejecutivos o la aplicación de principios constitucionales en contextos inéditos. Estas decisiones tienden a ser de alcance limitado y se basan en los hechos presentados en cada caso, evitando generalizaciones amplias. Sin embargo, el efecto acumulado de este tipo de decisiones puede contribuir a la construcción de nuevos entendimientos jurisprudenciales que orienten la actuación futura de los organismos públicos. Los especialistas en derecho constitucional destacan que este proceso es inherentemente gradual y a menudo imperceptible a corto plazo. Las decisiones judiciales aisladas rara vez producen cambios estructurales inmediatos, pero al ser citadas en dictámenes administrativos, las orientaciones internas y las decisiones posteriores terminan integrando el repertorio interpretativo de las instituciones. Así, aunque el episodio no dé lugar a un marco jurídico explícito, puede influir indirectamente en la evolución de las prácticas administrativas y en la interpretación de las normas existentes a lo largo de los años siguientes. En el ámbito del Poder Ejecutivo, un segundo nivel de respuesta posible implica la adaptación de estrategias de coordinación interinstitucional. Los analistas de gobernanza observan que, cuando temas delicados atraviesan diferentes áreas de actuación estatal, es común la creación o el fortalecimiento de grupos de trabajo internos, con la participación de múltiples departamentos. Estos foros técnicos tienen como objetivo alinear interpretaciones jurídicas, armonizar procedimientos y reducir riesgos operativos. Aunque no producen decisiones públicas, desempeñan un papel relevante en la forma en que se implementan y ajustan las políticas en el día a día de la administración federal. También existe la posibilidad de que el Ejecutivo busque reforzar los canales formales de comunicación institucional, tanto interna como externamente. Esto puede incluir orientaciones más detalladas a diplomáticos, funcionarios de carrera y representantes de agencias reguladoras sobre cómo abordar el tema en las interacciones oficiales. Según interpretaciones institucionales, esta estrategia tiene por objeto preservar la coherencia administrativa y evitar mensajes contradictorios que puedan generar incertidumbre adicional. Se trata de una respuesta característicamente burocrática que privilegia la estabilidad procedimental en detrimento de posiciones políticas ostensibles. En el ámbito de las relaciones internacionales, el episodio puede estimular debates internos en los gobiernos aliados sobre el grado y la forma de compromiso con Estados Unidos en áreas específicas. Los analistas de política exterior indican que estos debates tienden a dar lugar con mayor frecuencia a ajustes incrementales que a revisiones exhaustivas. Algunos ejemplos son la redefinición de los protocolos de intercambio de información, la revisión de los mecanismos de cooperación financiera o la intensificación de las consultas previas antes de las decisiones conjuntas. Estos movimientos suelen estar dirigidos por técnicos y diplomáticos y no se traducen necesariamente en anuncios públicos o cambios formales en los tratados. Otro aspecto relevante se refiere a la dimensión regulatoria y económica. Si la situación sigue generando incertidumbre, los inversores, las instituciones financieras y las empresas pueden solicitar a los organismos reguladores mayor claridad sobre las obligaciones de cumplimiento y los riesgos legales. En respuesta, los organismos reguladores pueden emitir orientaciones interpretativas, notas técnicas o aclaraciones administrativas destinadas a reducir las ambigüedades. Este tipo de actuación
es habitual en contextos de incertidumbre política y tiene como objetivo preservar el funcionamiento regular de los mercados, sin anticipar evaluaciones políticas o jurídicas definitivas. Desde el punto de vista académico, muchos estudiosos destacan que la suma de estos movimientos a medio plazo contribuye a un proceso de adaptación institucional continua. En lugar de un punto de inflexión claro, lo que se observa es una reconfiguración gradual de las prácticas y expectativas que orientan la actuación de los actores estatales. Este proceso está influenciado por factores como la duración del debate, la intensidad del escrutinio público y la interacción entre las decisiones formales e informales tomadas a lo largo del tiempo. Es igualmente relevante considerar que la dinámica política interna puede influir en el ritmo y la dirección de estos escenarios. Los cambios en la composición del Congreso, las futuras decisiones electorales y los cambios en el liderazgo de organismos clave pueden modificar las prioridades y estrategias institucionales. Los analistas señalan que el sistema estadounidense es muy sensible a estas variables políticas, lo que refuerza la naturaleza abierta y contingente de los desarrollos discutidos. Ninguna de las vías analizadas se desarrolla de forma lineal o aislada, sino que es el resultado de la interacción constante entre normas formales, intereses políticos y contextos específicos. De este modo, los escenarios examinados apuntan a un período de ajustes institucionales graduales, caracterizado por una mayor formalización de los procedimientos, la intensificación del debate técnico y la producción acumulativa de interpretaciones administrativas y jurídicas. Estos desarrollos no deben entenderse como respuestas excepcionales, sino como manifestaciones del funcionamiento ordinario de un sistema institucional complejo ante un episodio que sigue siendo objeto de análisis. El resultado de este proceso sigue siendo indeterminado y dependerá de las decisiones futuras que tomen los diferentes actores, dentro de los límites establecidos por el marco constitucional y legal vigente. A medida que la atención de los analistas se desplaza de los escenarios inmediatos a perspectivas más lejanas en el tiempo, y mientras los procedimientos institucionales continúan desarrollándose a su ritmo habitual, se evalúa un tercer conjunto de posibilidades centrado en las consecuencias a largo plazo para el funcionamiento del sistema político de los Estados Unidos de América. Estos enfoques no se basan en la expectativa de cambios abruptos ni de reconfiguraciones instantáneas del orden institucional, sino que buscan comprender cómo los episodios políticamente sensibles pueden integrarse gradualmente en la forma en que las instituciones interpretan las normas, los roles y los límites, influyendo en las prácticas administrativas, las expectativas organizativas y las rutinas de toma de decisiones a lo largo del tiempo. Se trata de un nivel analítico más difuso, en el que los efectos no se manifiestan de forma inmediata, sino que pueden surgir de manera indirecta, acumulativa y progresiva. En el campo del derecho constitucional y la administración pública, los investigadores suelen señalar que los acontecimientos de esta naturaleza tienden a ser absorbidos por las instituciones, a través de referencias posteriores en dictámenes técnicos, decisiones judiciales, informes elaborados por el Poder Legislativo y manuales internos de procedimiento. Incluso cuando no dan lugar a reformas legales explícitas, estos episodios pueden contribuir a la consolidación gradual de nuevas interpretaciones sobre las competencias, los límites institucionales y las responsabilidades de los agentes públicos. En el análisis institucional, este proceso se describe como incremental e interpretativo, en el que las normas ya existentes
pasan a entenderse a la luz de experiencias recientes, sin que necesariamente se produzca ningún cambio formal en su redacción original. Uno de los escenarios considerados en este horizonte ampliado implica el fortalecimiento progresivo de los mecanismos internos de control, precaución y conformidad en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal. Con el paso del tiempo, los órganos y agencias pueden asimilar las lecciones extraídas del episodio, ajustando sus procedimientos para ampliar la atención a la evaluación de riesgos, la documentación sistemática de las decisiones y la consulta previa a las instancias jurídicas competentes. Este movimiento no es el resultado de una imposición externa directa, sino que surge como respuesta interna a la percepción de que determinados contextos exigen una mayor formalización para preservar la legitimidad, la previsibilidad y la coherencia de la acción estatal. Los analistas observan que dinámicas similares ya se han registrado en otros períodos de la historia administrativa estadounidense tras episodios de controversia política o institucional. En el ámbito del poder legislativo, un efecto de largo alcance que se destaca con frecuencia es la formación de la memoria institucional. Los informes oficiales, las audiencias públicas y los registros de los debates pasan a formar parte del acervo histórico del Congreso y pueden ser utilizados en futuros debates sobre temas relacionados. Aunque no dan lugar a la aprobación inmediata de nuevas leyes, estos registros influyen en la forma en que los parlamentarios y los equipos técnicos interpretan situaciones posteriores, ofreciendo parámetros de comparación y argumentos de referencia. Según estudios académicos, esta acumulación documental contribuye a la evolución gradual de la función supervisora del Congreso, sin necesidad de modificaciones formales en sus prerrogativas constitucionales. También existe la posibilidad de que el episodio influya en debates más amplios sobre la ética gubernamental y la separación entre las funciones públicas y los intereses privados. Con el tiempo, se pueden crear comisiones especializadas, estudios técnicos e iniciativas de revisión normativa con el objetivo de evaluar si los marcos legales vigentes se consideran adecuados a la luz de las experiencias recientes. Estos debates tienden a ser técnicos, extensos y dirigidos por especialistas en derecho, administración pública y ciencias políticas, y rara vez dan lugar a reformas inmediatas. No obstante, pueden dar lugar a ajustes puntuales en las normas de divulgación, los estándares de transparencia o los criterios de incompatibilidad funcional, a medida que se consolida un consenso parcial. En el Poder Judicial, los efectos a largo plazo suelen manifestarse de forma aún más discreta. Las decisiones adoptadas en casos específicos pueden citarse en litigios posteriores, ampliando gradualmente su alcance interpretativo. Este proceso no implica un cambio brusco en la orientación jurisprudencial, pero contribuye a la construcción continua de un conjunto de precedentes que orienta la actuación de magistrados, abogados y otros operadores. You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an... Se entiende como parte del funcionamiento regular del sistema de common law, en el que el derecho evoluciona mediante la acumulación progresiva de decisiones contextualizadas. En el ámbito de la política exterior y las relaciones institucionales internacionales, los expertos consideran que episodios de esta naturaleza pueden conducir a un reajuste gradual de las expectativas entre socios extranjeros. En lugar de revisiones formales de alianzas o tratados, lo que tiende a ocurrir son ajustes sutiles en las prácticas operativas, con consultas más frecuentes y mayor atención a las salvaguardias institucionales. Estos movimientos
son conducidos predominantemente por diplomáticos y técnicos especializados y reflejan la lógica de gestión de riesgos que caracteriza las relaciones internacionales contemporáneas. Con el tiempo, estos ajustes pueden redefinir la forma en que se estructuran las cooperaciones, sin alterar sus fundamentos jurídicos centrales. Desde la perspectiva económica y regulatoria, un escenario a largo plazo implica la incorporación del episodio a las evaluaciones de riesgo realizadas por instituciones financieras, inversores y empresas multinacionales. Estas evaluaciones influyen en las decisiones relacionadas con la inversión, el cumplimiento normativo y la gobernanza corporativa y se ajustan constantemente en función de la información disponible y las percepciones institucionales. Las agencias reguladoras, por su parte, pueden actualizar las orientaciones técnicas y las prácticas de supervisión para reflejar nuevos entendimientos sobre la exposición a riesgos legales o reputacionales. Se trata de un proceso técnico, descentralizado y gradual, que se desarrolla sin una coordinación central explícita. Los investigadores también observan que la forma en que la opinión pública interpreta el episodio puede ejercer una influencia indirecta sobre las instituciones. Aunque el sistema político estadounidense no responde de manera inmediata a las variaciones momentáneas de opinión, las percepciones que se consolidan a lo largo del tiempo pueden moldear las prioridades políticas y las agendas legislativas. Este efecto está mediado por elecciones, disputas partidarias y cambios en el liderazgo institucional, lo que refuerza el carácter contingente, gradual y no lineal de los posibles desenlaces. Es importante destacar que todos estos escenarios a largo plazo siguen abiertos y dependen de una multiplicidad de factores. La duración del debate público, la aparición de nuevos elementos fácticos, las futuras decisiones judiciales y los cambios en el contexto político interno e internacional pueden modificar significativamente la trayectoria institucional asociada al episodio. Los analistas señalan que el sistema político de los Estados Unidos de América tiene una gran capacidad de absorción y adaptación, lo que dificulta la identificación de puntos de inflexión claros o conclusiones definitivas. En resumen, el análisis indica que las implicaciones institucionales más profundas de los acontecimientos políticamente sensibles tienden a manifestarse de manera gradual, difusa y acumulativa. En lugar de transformaciones explícitas e inmediatas, se observa la incorporación progresiva de experiencias recientes a las rutinas administrativas, las interpretaciones normativas y las prácticas institucionales. Este proceso se produce dentro del marco constitucional existente y está impulsado por una pluralidad de actores que operan en diferentes niveles del Estado. El resultado sigue siendo indeterminado y seguirá estando condicionado por decisiones futuras, interacciones institucionales y la evolución del contexto político más amplio en el que se inscriben estas instituciones.